A mediados de la década de 1990, millones de niños y niñas encendían el televisor para cantar a la par de un grupo de huérfanas llamadas Chiquititas. Se vendió un rincón de luz, un castillo de cuento de hadas, donde la orfandad era solo un estado transitorio. La fachada elegida para la primera temporada de Chiquititas fue el Castillo de Scott, una imponente casona de estilo inglés ubicada en Villa Adelina, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Esta antigua casona se encuentra ubicada en la calle Ucrania entre Ingeniero Luis Silveira y Comandante Luis Piedrabuena. Pero antes de que las cámaras de televisión se encendieran, el Castillo de Scott funcionaba como una clínica psiquiátrica privada. Un neuropsiquiátrico donde se confinaba la locura mientras la televisión filmaba una fantasía de redención infantil en su puerta. Los cimientos de esta vieja casona aún vibraban con los lamentos de los pacientes psiquiátricos aislados de la sociedad. Pero el verdadero misterio más perturbador del castillo no está en su superficie, sino en su subsuelo. Debajo de esta antigua propiedad existe un inmenso sótano que se comunica mediante un túnel, el cual hoy está clausurado, directamente con las vías de la cercana estación de trenes de Villa Adelina. Un pasillo subterráneo real, confirmado por los obreros y cuidadores que trabajaron en el lugar. En una nota del diario La Nación titulada ¿Dónde está la misteriosa casona de estilo inglés con túneles secretos que cuesta $1 millón? El informe es muy interesante y te recomiendo que lo vayas a leer. Y cuenta que según la historia, la casona la mandó a construir en 1908 Federico J. Combs, un funcionario que realizó los planos de la estación de tren de Villa Adelina. Pasado el tiempo, Combs se la vendió a Carlos Diego Scott, otro acaudalado funcionario inglés del ferrocarril, y por este último dueño le quedó el nombre a la casona, conocida hoy como el Castillo de Scott. Y en esta nota del diario La Nación podemos leer el relato y la confirmación de uno de los obreros sobre los túneles, que según lo que él pudo observar, hoy día se encuentra tapado, sellado con ladrillos, impidiendo la entrada a este túnel. Confirma el relato del INESCO que se ha transmitido de boca a boca, generación tras generación, el que dice que debajo de la casa hay un túnel secreto que conecta con la estación. Hay un sótano muy grande que estaba lleno de cosas que sacamos, cuenta el albañil, y no especifica qué tipo de cosas, lo que da rienda suelta a la imaginación. Este conducto era perfecto para ir y venir hacia la principal vía de conexión con el mundo de aquella época y con total discreción, sin ser vistos ni molestados por nadie. En el sótano hay un túnel, sí, es así, hay un túnel, confirma una tarde de otoño el albañil cuando se va haciendo de noche, pero no se puede pasar, está tapado, avisa. Y casi al finalizar la nota, el periodista hace hincapié en una palmera centenaria que te avisa que el lugar es de otro tiempo. Pero si es la primera vez que ves uno de mis videos, quiero darte un dato importante con relación al tema de los túneles. Es que hay ciertas palmeras que marcan la entrada y salida a los túneles. Por eso vemos que en el Castillo de Scott, en su entrada, tiene unas palmeras señalando que en ese lugar hay túneles. Esta es la antigua casona, o llamada el Castillo de Scott, y como podemos ver, también tiene la referencia del Chiquititas, donde se utilizó la fachada de la casona para filmar la primera temporada. Y como podemos observar, a tan solo 200 metros se encuentra la estación de trenes de Villa Adelina, justo en diagonal. Esta sería la conexión del túnel según el relato de los obreros y también de algunos vecinos de la zona de Villa Adelina.
Pero mientras estaba investigando, veo que justo a la mitad del recorrido de este túnel da la casualidad, si es que las casualidades existen. Si nos paramos justo en esta intersección, podemos ver que se encuentra el actual túnel automotor de Villa Adelina. Justo en la misma ubicación donde estaría el antiguo túnel que conecta el castillo de Scott con la estación de trenes de Villa Adelina. Este túnel fue construido e inaugurado en 1997 y se utilizó para pasar por debajo de la estación de trenes de Villa Adelina y conectar los partidos de Vicente López y San Isidro. Y como podemos ver, justo en la entrada del túnel hay plantadas unas palmeras. Si bien esas palmeras fueron plantadas recientemente, quiero decirles que el misterio de los túneles sigue siendo un secreto hasta nuestra actualidad. Pero volvamos a la serie de TV llamada Chiquititas, y la pregunta sería, ¿por qué la producción elegiría la fachada del antiguo castillo de Scott para filmar la primera temporada de la serie, sabiendo toda esa historia que hay detrás de túneles, misterios y neuropsiquiátricos? ¿Por qué elegirían esta fachada para representar este hogar en un programa para niños? ¿Cuál sería la relación entre túneles, neuropsiquiátricos, huérfanos y trenes? Esta relación responde a una necesidad económica de escala global que se agudizó con la abolición de la esclavitud a mediados y finales de 1800. Las élites industriales y agrícolas de todo el mundo recurrieron a la infancia desamparada como un nuevo motor del capitalismo. El mecanismo era sistemático. El Estado y la psiquiatría declaraba locos, insanos, incapaces o indigentes a los padres y madres recién liberados de la esclavitud y los recluía en asilos. Acto seguido, sus hijos eran declarados huérfanos y convertidos en mano de obra barata bajo el contrato de aprendizaje o servidumbre forzada. En los Estados Unidos y en muchas partes del mundo aparecen los Orphan Train, en castellano, los trenes de huérfanos, entre los años de 1854 y 1929. Cerca de 250.000 niños y niñas fueron hacinados en vagones de trenes y enviados a las estaciones rurales del interior de los diferentes países. Y en la primera temporada de la serie Chiquititas hay una historia muy oscura de fondo. Y en los primeros capítulos vemos cómo Millie, una de las niñas huérfanas protagonistas, reúne a sus compañeras en la oscuridad de la habitación para narrarles una historia macabra. Les cuenta la historia de cómo las niñas son secuestradas sistemáticamente en la noche y arrastradas hacia la oscuridad absoluta a través de los sótanos y túneles ocultos en los orfanatos. Esta narración se repite en los primeros capítulos de la serie y no era una simple fantasía. Era la verbalización exacta de la arquitectura oculta de muchos orfanatos o centros de salud mental y de una de las prácticas históricas que usaban los túneles para desaparecer niños. El primado negativo es algo muy utilizado en las series de televisión y se utiliza para decirte la verdad entre argumentos dramáticos o de comedias. Por eso me puse a analizar un poco la introducción de la serie Chiquititas. Apenas comienzas podemos ver a un hombre muy bien vestido, claramente representando la élite, observando a las niñas desde un segundo piso, haciendo referencia a que su estatus social es mucho más alto. En la planta baja están bailando las niñas huérfanas, las chiquititas, que justamente bailan en la cocina de la casona. Ahí nos están diciendo que las niñas eran utilizadas para la servidumbre, las tareas domésticas, como cocinar y limpiar. A continuación, las niñas bailan entre la niebla, y esa niebla simboliza un pasado olvidado, un pasado que las niñas no pueden recordar sobre su verdadera identidad.
Muchas de las casonas que tienen el mito de los túneles, en algún momento de la historia, fueron convertidos en orfanatos. Si viste alguno de los videos de mis investigaciones, estos orfanatos, túneles y casonas es un patrón que se repite muy seguido. El motivo era que las familias patricias aristocráticas donaban sus mansiones al Estado para demostrar a la sociedad sus actos caritativos. Pero la moneda tiene dos caras, y la otra cara de la moneda es que estas mansiones y trenes eran parte de una maquinaria que tenía como eje la esclavitud infantil. Pero no solo los asilos de huérfanos eran para niños y niñas pobres. También hubo donde las familias de élite enviaban en absolutos secretos a sus hijas jóvenes embarazadas fuera del matrimonio. Los bebés eran nacidos en el anonimato y luego entregados a otras familias. Un ejemplo es el asilo Unzué, en Mar del Plata, donde muchas hijas patricias fueron enviadas. Y también se sabe que hay antiguos túneles debajo del asilo Unzué. Y esto también está representado en la trama de las series Chiquititas, que revela que la protagonista Millie no es huérfana por accidente. Su propia abuela aristocrática la secuestró civilmente y la ocultó en el orfanato para evitar el escándalo social y retener la herencia familiar. A causa de esto, la madre de Millie entró en depresión y estado de locura al no saber qué pasó con su hija. A lo largo de las temporadas de Chiquititas, la explotación infantil se presenta como la maldad de villanos individuales que se resuelven con canciones, bailes de colores y la aparición de un adoptante rico. La televisión estetizó la marginalidad, hizo cantar a millones de chicos, entreteniéndolos para que nunca miraran hacia abajo, hacia el subsuelo donde aún yacen enterrados los secretos de nuestra propia historia.